Pichincha Universal, generando noticias. Está con nosotros Daniel Legarda, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPOR. El tema fundamental es que el Comité Empresarial Ecuatoriano pidió al gobierno, al Ejecutivo, el veto al artículo 74 del proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal, aprobado por la Asamblea el pasado 17 de septiembre, que busca penalizar quienes comercialicen suero de leche líquida. ¿Por qué lo plantean? ¿Cuál es el impacto que tiene? Porque al mismo tiempo, le planteo, Daniel, es que hay otros sectores que apoyaron esto. Es más, festejaron el momento en que esta aprobación se produjo en la Asamblea. Bienvenido, ¿qué tal? Gracias, muy buenos días y un saludo cordial a toda la audiencia que nos escucha esta mañana. Efectivamente se planteó esto debido a que a las agrupaciones empresariales, dentro de la cual la que yo represento, la Federación de Exportadores, al igual que el Comité Empresarial, que somos parte del mismo, y todos defendemos principios empresariales, y en estos principios uno de ellos es la libertad de empresa, efectivamente. Claro. Y aquí vemos que existe lamentablemente la contaminación de algunos criterios que lo que pueden es llevar a que se esté legislando solamente para la excepción, para una excepción, para la mitad más uno, para la mitad menos uno. O para dos empresas, como han dicho. Pero hay vicios de que esto se pueda estar haciendo. Y esto no puede, trascendamos el tema de la leche, porque vamos un poco más allá. Este tipo de legislación le hace daño al país. Lo ha hecho durante mucho tiempo, lo hizo durante el gobierno anterior muchísimo, lo ha hecho históricamente, y eso es uno de los grandes impedimentos para que nuestro país, nuestro entorno productivo, nuestro entorno para que crezcan las empresas, para que haya confianza para la inversión, para el crecimiento, se vea truncado. Y quiero ir un poco más allá, ya desgranándose, si se quiere, el tema, sobre los puntos de este artículo, porque el artículo, más allá del tema del suero de leche, se refiere a la penalización por el no pago de los precios de sustentación. Exacto. Esa política es nefasta para el país, para el crecimiento de la productividad, para el crecimiento de las exportaciones agrícolas y agroindustriales. Esta es una de las principales políticas que impide su crecimiento y el crecimiento de la productividad de estos sectores. Cuando hablamos de precios de sustentación, estamos hablando del tema del banano, del arroz, del maíz. ¿Por qué lo haría? ¿Cuál sería la intención de castigar de esta manera, como usted lo plantea, a estos espacios, a estos sectores de la producción ecuatoriana? Porque los productos, vamos a poner el caso del banano, tal vez el más emblemático de exportación, pero los otros de igual forma tienen estas variables. En economía, sí. A pesar de que somos el principal productor de banano del mundo, nosotros no ponemos el precio del banano. Nosotros no imponemos en el mundo el precio del banano, lo impone el mercado. Las condiciones están dadas en base a una serie de variables que están dadas por el nivel de consumo en uno u otro mercado, varía además el precio de acuerdo al nivel de consumo de ese mercado. La distancia que existe entre los dos mercados, la calidad del producto, el clima en determinado año que puede haber afectado para bien o para mal ese precio del banano. Existe también una dinamización de los mercados. Antes se realizaban contratos digamos a plazo fijo, se podría decir así, con las cadenas productivas y demás. Hoy ha evolucionado el consumo, hay nuevos retails, hay nuevas formas y hay mercados que se denominan mercados de spot, es decir, que compran no a través de un contrato, sino en base a una demanda puntual específica por una coyuntura de tiempo. ¿Y esta ley cómo lo perjudica? Cuando tenemos el punto que he mencionado ahora hay una variación del precio de la cual no controlamos, entonces dependemos en realidad del mercado. Si dependemos del mercado, lo que debemos hacer internamente es ser productivos para responder ante esas demandas del mercado. Nosotros entonces, si es que estamos poniendo un precio mínimo que pone una restricción enorme a esa dinámica, lo que estamos diciendo es desconocemos completamente lo que el mercado está haciendo. Nos ponemos una espada de Damocles nosotros mismos como sector productivo y como exportadores, sobre todo para la exportación. Cuando estamos trabajando en la productividad hacia atrás, existe un gran problema en nuestro campo, que es que muchos de los productores se fijan en el precio, su fijación está en el precio. Pero la verdad es que existe una brecha muy grande por mejorar de productividad. Claro. En donde podríamos, ¿qué quiero decir con productividad? Podríamos producir mucho más con el mismo espacio de territorio, con el mismo hectareaje. ¿Cómo? Mejorando las prácticas de riego, mejorando las prácticas agrícolas como tal. Hay muchísimos aspectos técnicos dentro de eso que dan mejoras. Claro. Y podríamos utilizar menos territorio para sembrar más
y poder, y en este caso que los productores puedan utilizar una parte del territorio para sembrar, para tener otros cultivos adicionalmente. Pero cuando imponemos un precio mínimo como política de Estado y además penalizada en el Código Penal, lo que estamos haciendo es dando una señal pésima hacia el trabajo de la productividad, porque a la gente ya no le interesa entonces el trabajo en productividad. Se pasa a otro lado. Le interesa solamente Daniel, producir para el precio mínimo. ¿Cómo se explica usted que un gobierno en el que tiene un ministro de Finanzas que responde, digamos, a los intereses, a la visión ideológica, etcétera, de los empresarios, de los exportadores, de los productores, y al mismo tiempo en la Asamblea quienes votan por ellos son los sectores económicos y políticos afiliados o cercanos a esta tendencia ideológica del país? Es decir, ¿cómo se va a entender que ellos hagan este tipo de acciones? Es una excelente pregunta, primero porque hay que aclarar aquí, y esto me parece sumamente importante decirlo. La política de los precios de sustentación viene de un arrastre nefasto que se planteó por allá por los años 90, pero se empezó su penalización en el 2014, en el año anterior. ¿Por qué? Porque lamentablemente se acudió a una política clientelar que lo que hizo es dividir el agro. En vez de buscar la asociatividad, el trabajo en productividad, lo que se hizo es atender intereses clientelares. Y esto lo que hace en la práctica es termina con todos los esfuerzos por mejorar objetivamente con una visión de país la productividad. Se atendió intereses particulares, kits productivos, kits de semillas por aquí, un tractorcito por acá, pero no se trabajó en lo estructural. Hoy día estamos teniendo las fallas de eso y claro, suena políticamente correcto el imponer un precio de sustentación para que el agricultor tenga su ingreso. A la larga, esto lo que ha afectado mayormente es al agricultor. Pero yo he escuchado a Richard Martínez y a Otto Sonnershofer y al propio presidente hablar de que esto es producto de los encuentros y de los diálogos sostenidos con los sectores productivos y empresariales del Ecuador. Entonces, si ese fue el resultado, ¿por qué ustedes ahora están en contra? Estamos hablando de el precio de sustentación y la penalización que fue introducida en la Asamblea. Aquí el llamado de atención sobre todo es a la Asamblea Nacional, porque esto fue introducido en la Asamblea Nacional. Pero con los votos de los socialcristianos, creo, y Alianza País, que están gobernando. El llamado de atención es en general para toda la Asamblea Nacional. Aquí, lamentablemente, y por eso dije, se presta para legislar con políticas clientelares. Y por eso el llamado de atención desde el sector productivo es a la Asamblea Nacional, para que se legisle en base a los intereses del país. Hay gente valiosa, y yo sé que lo hay, que tiene esa visión de futuro de país, que puede pensar por encima del momento y del metro cuadrado y de la presión de un grupo o de una región en particular del país. Hay que pensar en futuro y la Asamblea y los asambleístas están llamados inclusive por ley a legislar en esa vía. Este tema puntual de la penalización fue introducido, como se dice en el lenguaje normalmente, de la noche a la mañana en la Asamblea sin un debate adicional, sin sustento adicional. ¿Ustedes le pedirían al presidente que vete este artículo? Porque le quiero leer para que nuestra audiencia entienda. Aquí tenía un mensaje de una persona que decía qué pasó. Este artículo busca reformar el artículo 308 del COIP, actualmente vigente, agregando esta nueva sanción. Establece: a la persona que no pague el precio oficial mínimo de sustentación establecido por el Estado para el banano, maíz, arroz o cualquier otro producto agrícola con fines de comercialización en el mercado nacional o extranjero, se le sancionará con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Imagínense, eso es nefasto. Insisto, no es de ahora, eso estaba desde el 2014 penalizado. La política de precios de sustentación está desde el 90 y pico, pero penalizado desde el 2014. Y ahora que se ha levantado el debate en relación a la inclusión del suero de leche, bueno, la solicitud es momento de revisar esto porque estamos afectando nuestro agro. Somos un país por excelencia que tiene muchísimo potencial agroexportador. El mismo arroz tiene mucho potencial de exportar, pero uno de los principales problemas que tiene el arroz por los cuales no se puede exportar es porque tiene una baja productividad que incide sobre el precio. Claro. Somos un arroz relativamente más caro que el resto del mundo. Y aquí no estamos hablando de dejemos de lado, por un lado, porque sin duda tiene su afectación, pero dejemos por un lado que somos país dolarizado, claro, tema de salarios o demás. Y eso ya está en el país y nadie lo va a mover. Y ya llevamos 20 años con eso. Hay como mejorar el tema del empleo, sin duda alguna. Reformas al empleo se necesitan de manera urgente. Pero trabajemos en productividad. No nos fijemos en estas políticas cortoplacistas de poner el precio mínimo, que suenan bien, que puede vender, pero que sabemos en la práctica, quienes algo conocemos y quien trabaja en el agro lo sabe, esto en la práctica lo que hace es terminar con el trabajo por mejorar la productividad. Entonces, ¿se va a pedir el veto? ¿Ustedes van a tener reuniones, gestión para que el presidente de la República, con la potestad que da la Constitución, vete este artículo? ¿Y cuál sería la salida a eso? ¿Eliminar todo el artículo o cómo?
Yo creo que, no hay que dejar de desconocer que es un tema que tiene su sensibilidad política y que hay que tratarlo, tal vez tome tiempo el tratarlo, pero lo ideal sería despenalizarlo y empezar a mantener algunos, para desmontar esta política, es tener algunos rangos que se pueden establecer de precios referenciales, digamos, y el trabajo que hay que hacer, al cual no podemos escapar, Orlando, es el trabajo de productividad y de asociatividad en el campo. Esa es la mejor forma de mejorar los ingresos de la gente. Y lo digo por la experiencia que hemos tenido trabajando con varios sectores, claro, donde hemos visto estas brechas enormes que hay. Y de ahí hay un espacio enorme para trabajar, ¿no? Esto no se ha hecho, no se hizo en el gobierno anterior habiendo tantos recursos, Orlando. Es una vergüenza que en nuestro país el campo no haya podido trabajar en cosas de futuro, serias. Nuestro campo está sumamente afectado, sumamente golpeado, claro, y políticas como estas, lo único que han hecho es fomentar ese clientelismo, ese populismo y dejarnos en una situación muy delicada de competencia frente al mundo, porque no nos podemos cerrar frente al mundo. Claro, pero la pregunta para finalizar entonces es, si ustedes son partidarios de esta línea de producción exportadora, ¿usted cree que este gobierno está favoreciendo la importación? Porque conversábamos con Vilma Salgado lo que está pasando en el Carchi, por ejemplo, que ya es un síntoma muy delicado de lo que está pasando. Si es que esto está pasando a favor de un sector de los importadores, ¿cuál es entonces la salida para resolver lo que usted acaba de mencionar? La producción nacional en caída, el consumo en caída, y en estas circunstancias también las dificultades para los ciudadanos, para los trabajadores y también con efectos en el desempleo. Bueno, es muy importante la pregunta porque yo creo que los enfoques en relación a la entrevista anterior que tenía Vilma son radicalmente distintos. Reconocemos que hay un problema, sin duda alguna, hay una baja del consumo. Esto es, la baja del consumo y lo que está pasando hoy en la economía era algo que tenía que pasar lamentablemente, porque luego de la farra viene el chuchaqui, como se dice, ¿sí? Y luego de haber dilapidado los recursos y haber tenido un endeudamiento sumamente agresivo, lo que hoy día no podemos salir de gratis, como se dice. Lamentablemente hay un golpe. Aquí hay un debate sobre qué tan rápido van las reformas del país o no. Nosotros pensaríamos que debería ser más rápido las reformas económicas que se estén planteando, pero decía, el enfoque es radicalmente distinto porque se habla de las afectaciones que tienen, y ante estas afectaciones lo que al menos en el criterio de la entrevista anterior, lo que se quiere fomentar es nuevamente medidas que son más problema, que es proteccionismo, este tipo de precios de sustentación, cosas por el estilo. Eso no ayuda en absoluto, y ha quedado probado porque ha sido algo que se ha intentado, sobre todo en el gobierno anterior. Lo que necesitamos como país es, uno, sí ir a la apertura inteligente de mercados, porque Ecuador es un mercado pequeño de 17 millones de habitantes. No nos alcanza acá adentro para poder salir adelante, Orlando. Necesitamos abrir mercados. En Estados Unidos, por no haber tenido un acuerdo, estamos perdiendo mercados de nuestros productos de exportación. Necesitamos producir, pero con lo que está pasando en este momento no vamos a producir, no vamos a tener dólares. ¿Y en qué condiciones vamos a competir con economías que se están cerrando como la de Estados Unidos? Por eso la clave es trabajar en la productividad y en la competitividad. Cuando hablamos de esta agenda de productividad, está bien, la agenda comercial se tiene que seguir. Yo creo que eso es importante. Está bien que las finanzas públicas se deben de poner orden. A nuestro criterio debería ser un poco más rápido. No comparto el criterio de que las empresas públicas pierdan plata y sea un interés social. Entonces, pero CNT está ganando plata y la quieren vender. Estamos en una contradicción tremenda en ese sentido, porque claro que sigan más perdiendo plata, y nos cuesta a todos los ecuatorianos, y después criticamos también el déficit fiscal. Entonces hay que tener un debate serio, de altura aquí. Pero no me quiero salir del tema. Tenemos que trabajar fuertemente en la agenda de competitividad. Eso lamentablemente lleva mucho retraso en el país. Yo creo que las autoridades lo tienen claro. Esperemos que en este último trimestre, que sabemos de alguna forma que se han comentado que vienen algunas medidas económicas, se trabaje también en un paquete de medidas que vayan a mejorar la productividad, que vayan a mejorar las condiciones. El tema laboral dentro de esto es clave, porque tiene dos caras de la misma moneda. La una, que es la más importante, es la demanda de la gente por empleo. La gente lo que quiere es empleo y empleo. Y la calidad del empleo también. Por eso, estamos hablando básicamente de lo mismo, porque ahorita la gente está buscando cómo mantener un ingreso, pero sin empleo formal. ¿No es cierto? Lo que buscamos es que se creen empleos formales en ese sentido. Pero para hacer esto, lo que necesitamos es también acudir a ver la realidad. Es bueno el discurso populista de defensa de los derechos y de no regresión y todo. Sí, nadie quiere regresar en los derechos, pero tenemos una normativa
laboral que responde a los años 50, que está completamente desactualizada, uno, de lo que demanda la gente, porque la gente demanda trabajo y demanda movilidad, demanda que sea mucho más fácil el poder tener 2 empleos si así lo deseo. Si yo quiero tener 2 empleos en este país, no puedo. Los horarios son tan rígidos de trabajo que una madre de familia o un padre de familia que podría tenerlo, no lo puede hacer, porque es sumamente rígido y difícil para las empresas poder adaptar eso y para el empleado también poder encontrar que eso se dé. Entonces necesitamos sí o sí racionalizar nuestra normativa laboral, acudir a modernizar el marco laboral para atender primero esa demanda de la gente, segundo la demanda de las empresas y sobre todo de las MIPYMES. Claro. De las MIPYMES, hablando, hablamos de empresas y yo he hablado con muchos empresarios que dicen, yo tengo un proyecto para crecer, duplicar mi producción, ya sea local, parte local, exportación también. Es una MIPYME que, por ejemplo, produce en ventas, digamos, alrededor de 4 millones, son algo así como 20 y pico empleados. Podría duplicarlo, hacer casi 50 empleados. Pero debido a las normativas laborales tan absurdas que existen en nuestro país, que con el objetivo de proteger derechos, en la práctica lo que impiden es la creación de empleo. Entonces, esta empresa termina diciendo, claro, sí, está bonito en el papel el proyecto, pero actualmente bajo esas condiciones, sobre todo por la norma laboral, yo no puedo, no me bueno dan entonces los números. tener un debate con Vilma Salgado también para compartir estos criterios. Gracias, Encantado. Daniel, por estar con nosotros. Muchísimas y además, gracias, ¿no? gracias por explicar estos problemas que efectivamente están a la mesa de la discusión y que están en la mano del presidente de la República. Gracias, Daniel, por estar Muchas con gracias. nosotros. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.